Feliz tarde, amigos. Bienvenidos a su espacio Venezuela Empresarial por Unión Radio 105.3 FM. Les habla como siempre Mari Menuto y Arquímedes Román. Estamos bajo la producción de Zenaida Gamarra. Les invitamos a seguirnos en @BEPisoEmpresarial y a ingresar en www.venezuelaempresarial.com.be. Ahí usted podrá conocer la actualidad del sector productivo del país, porque nosotros, nuestra intención y nuestra misión es respaldar a las empresas con el poder de la información. En ese portal, en nuestra agencia de noticias, usted va a encontrar noticia exclusiva de las empresas, la gerencia, profesionalismo, emprendimiento, porque somos un portal exclusivo de información que compete y que interesa al sector productivo y al empresariado nacional. El tema de hoy que vamos a estar tratando hoy, vamos a hablar sobre la ampliación del cono monetario. La ampliación del cono monetario se amplía el circulante en efectivo con billetes de denominación de 500, 5.000 y 20.000 bolívares. A principios de este año, Nicolás Maduro anunció la llegada al país alrededor de 60 millones de piezas de billetes de 500. Ese número nos da así como para que usted ya tenga alguno en su billetera. A 4.5 millones de billetes de 5.000, lo que significa que quizás usted no haya visto todavía un billete de 5.000, y apenas 2.9 millones de billetes de 20.000. 2.9 representaría menos del 10% de la población en Venezuela. Significa que pues hay un bajo número hasta ahora de billetes de 20.000. Ellos comenzaron a rotar el lunes 16 de enero en todo el territorio nacional. Las palabras de Nicolás Maduro Moros dijo: hemos venido defendiendo nuestro signo monetario de la guerra económica contra Venezuela. En diciembre, él explica que tuvo que tomar una medida audaz y necesaria porque producto de la creación criminal de Dólar Today y Dólar Cúcuta, descubrieron que la base del sostenimiento de ese dólar criminal era la extracción y robo de los billetes de 100 bolívares. Ustedes se acuerdan, pues bueno, todas las penurias que pasamos alrededor del billete de 100 bolívares, va a salir de circulación, deposítenlos, tienen 2 días para depositarlos, fuimos a depositarlos, ahorita no pueden ya sacarlos, los cajeros te daban billetes de 100 bolívares y eso era el gran dolor de cabeza además, porque eran los días de diciembre donde mayor circulación tenían estos billetes y donde más compras se hacían y muchísimos establecimientos comerciales no estaban aceptando ese billete y pues por supuesto con toda la razón. También señaló Maduro Moros que la acción criminal fue un golpe calculado que buscaba crear un caos en los pagos de pensiones y destruir la economía nacional. También aseguró que se realizaría el seguimiento de las mafias de Cúcuta y Maicao para garantizar la estabilidad monetaria venezolana. Esta operación sigue en marcha. Es la defensa del signo monetario, la defensa del papel moneda, la defensa del sistema monetario y comercial de Venezuela. Eso fue lo que afirmó Nicolás Maduro Moros. Bueno, vamos a dar inicio desde ya a nuestro segmento Análisis y algo más. Esto siempre está a cargo de nuestro amigo y aliado, el doctor Arquímedes Román. Él es consultor de empresas, fundador y director de la Sociedad de Asesores de Industria y Comercio, SAIC. Bienvenido, Arquímedes. Feliz tarde del sábado. Nuevamente encantado de estar aquí con todos los escuchas y contigo y con los invitados en este caluroso sábado. Así es. Arquímedes, queríamos hablar acerca del cono monetario. Vamos a dedicar el programa a este tema. ¿Por qué se da la necesidad de ampliar el cono monetario? Mira, yo diría que hay 2 necesidades, una inmediata y una de raíz. La razón inmediata es porque la inflación ha vuelto añicos los billetes y las monedas de actual circulación y realmente no hay manera que esta economía muy golpeada que tenemos, pero aún así no hay manera de que funcione con cajeros que solo te dan 8 o 12.000 bolívares por vez, que para hacer transacciones tienes que andar con un poco de billetes con una liguita, que hay ya calculadoras que no permiten, pues no tienen suficiente espacio para
todos los ceros que hay que hacer. De tal manera que esa es la razón inmediata, pues. Es decir, no funciona, pues. Entonces hay que buscarle una solución. Ahora, lo importante es la causa raíz. ¿Por qué hay que hacer eso? O sea, ¿por qué vino la medida? ¿Por qué hay que ampliar el cono monetario? ¿Por qué hay que agregarle más ceros a la moneda? Fíjate que lo que se hizo en el 2008 fue quitarle ceros. Ahora esa ampliación es porque estamos generando billetes con más ceros. El 2008 con lo del bolívar fuerte. Sí, unos billetes muy grandes de 20.000, de 10.000 bolívares, que es un reconocimiento implícito, explícito mejor dicho, a que tenemos un proceso de inflación sumamente grave. El fondo de la razón, el fondo de esto es que es la inflación. Tenemos una inflación de la más alta del mundo. Durante muchos años hemos tenido inflaciones que están en los primeros puestos de las listas de inflación del mundo. Este 2016 fue terrible, el 2017 parece que va a ser igual o peor. Entonces, con esta inflación es inevitable que haya que tomar esas medidas. La causa es la inflación, de tal manera que el socialismo del siglo XXI, que ha generado esta inflación terrible, crónica, sangrienta, que se come la economía y se come el sueldo de todos, es un invento de este modelo económico, y entonces están tratando de paliar la cosa, de taparear el asunto, de medio revendarlo, inventando esto del cono monetario, de ponerle más ceros a los billetes. Ahora, como diría alguien del pueblo, eso es pan para hoy, hambre para mañana. No tiene nada que ver con eso de la extracción y el robo de los billetes de 100 bolívares. Esa es otra cosa, ya que tú tocas el tema, ese es el gran misterio. Maduro dijo que había, como tú dijiste, una conspiración, y él dijo que había galpones inmensos llenos de billetes de 100 bolívares hasta el tope, que había en Cúcuta, que había en Polonia, que había en Ucrania, que había por todo el mundo, estaban acaparando los billetes, yo no sé para qué. Inclusive dijeron que estaban comprando los billetes a más de $1. Extraordinario negocio, ¿no? De habernos enterado de eso. Para que tuviera billetes Claro. de 100. Ahí hay un misterio con lo del billete de 100, porque él anunció que ese era un golpe a las mafias, y por eso en 2 días, eso fue en diciembre, en 2 días, él quería suspender la circulación del billete de 100. Eso fue en diciembre. Bueno, estamos a finales de enero, y esto pica y se extiende hasta marzo. Entonces, quiere decir que ese golpe mortal, audaz y valiente que anunció el presidente contra las mafias se convirtió en nada. Si esas mafias realmente existen, deben estar gozando un pullero, porque el billete de 100 sigue circulando feliz y contento. Así es. Arquímedes, ¿en qué otros países ha ocurrido, qué antecedentes hay de estos cambios tan progresivos del valor del cono monetario? En muy pocos. En muy pocos, porque, como decíamos, la causa raíz de esto es la inflación. Y resulta que la inflación es una enfermedad económica que está prácticamente extinguida en el panorama económico del mundo. Así como desapareció desde el punto de vista sanitario prácticamente la lepra, la viruela, la peste negra, esas enfermedades de la Edad Media, que ya no existen. La inflación también ha desaparecido en casi todos los países. Tú revisas las inflaciones de los países de la América Latina y Venezuela es una vergüenza pública. Inclusive países gobernados por gente del socialismo del siglo XXI como Correa, la inflación en Ecuador es pequeñísima, de un dígito. La inflación en Nicaragua, donde está el zángano ese de presidente eterno, es bajísima también. De tal manera que este es un proceso que existe en Venezuela, que no han podido curarlo porque no están aplicando la medicina. Y así como en Venezuela han reaparecido enfermedades desde el punto de vista sanitario que estaban desaparecidas, en Venezuela se asentó la enfermedad económica y la inflación hace muchos años y está sumamente arraigada en el organismo económico del país, y esto no va a ser fácil de curar. Y como consecuencia, por supuesto, un síndrome de inflación, una devaluación progresiva catastrófica, ¿no? La moneda cada vez más devaluada, el bolívar. Claro, porque el cono monetario indirectamente contribuye a la inflación.
porque muchas cosas ahora van a costar 500 bolívares, porque es el billetico. 500 bolívares va a ser el billetico, entonces muchas cosas se van a poner en 500 bolívares. Claro, nada va a costar, por ejemplo, 220 bolívares, Claro. porque no es Todo fácil se va a poner de en cobrar 500 ni bolívares, fácil de de tal pagar. manera que va a ser una ayuda, una contribución a la inflación. Ahora, el otro punto que yo creo que tú debes tocar, no sé si ahora o con los invitados, ¿por qué los billetes no llegan? Ese es el otro misterio. Bueno, dicen que ya están llegando más billetes porque fíjate la cuenta que hablábamos al principio, realmente eso no da la cantidad para poder Claro que abastecer. no, porque el billete de 560 millones significa que si lo repartieran excelentemente bien, nos tocaría a 2 billetes por persona. Por persona, así es. Y si repartimos excelentemente bien el billete de 20.000, nos tocaría 1 cada 10 personas. Es decir, los que estamos en este estudio no tendríamos billete de 20.000. Habría que buscar gente de los que están en otro estudio para ver si entre los 10 tenemos un billete de 20.000. Yo, a esta altura, no he visto esos billetes en circulación. Yo los vi que un banquero me los enseñó como una joya, como una estampita de la Virgen del Coromoto, una cosa rara, ¿verdad? Pero yo no, esos billetes no los he visto en circulación. Y no van a venir por una razón, no van a venir con la rapidez necesaria por una razón, porque el problema es que no le han pagado a los impresores de billetes. El Estado, el Banco Central, no le ha pagado a las empresas de Europa donde se está produciendo el billete. Y la Casa de la Moneda no tiene dinero para comprar papel moneda e imprimir y ayudar en este proceso de fabricación del billete. De tal manera que eso es una evidencia de que este gobierno está realmente haciendo las cosas muy mal. Mal y a destiempo, además. Bueno, vamos a unos breves mensajes comerciales. Vamos a estar de regreso conversando con César Aristimuño. Él es de la firma Aristimuño y Herrera y Asociados. Él es experto en esta materia y nos va a ayudar a profundizar un poco más de lo que ya venimos conversando hasta ahora. Ya regresamos con Venezuela Empresarial. Estamos de regreso hoy en Venezuela Empresarial por 105.3 FM. Hoy estamos conversando acerca del cono monetario. Tenemos en línea a el economista César Aristimuño, él es de la firma Aristimuño y Herrera Asociados, experto en materia bancaria y monetaria. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, economista. Bien, gracias por su amabilidad. Usted califica como inflación desbordada el hecho de que el billete de 100 en este momento se esté sustituyendo por un billete de 20.000. ¿Cuál es la comparación acerca de lo que representaba el valor de un billete de 100 que ahora el billete de mayor denominación en Venezuela sea de 20.000? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, la manera quizás más sencilla de explicar eso es que es el reconocimiento definitivamente de un proceso inflacionario, sustituyendo pues el billete que teníamos de mayor denominación, que era de 100 bolívares y ahora es de 20.000. Estamos hablando que esa es una inflación equivalente más o menos a 20.000%. Lo que implica eso pues simplemente es una adaptación a una realidad actual, donde el billete de 100 ya no tenía definitivamente ninguna capacidad de compra y su capacidad de movilización era prácticamente imposible por la cantidad de recursos que había que tener para poder pues, adquirir con el máximo billete de 100 cualquier bien. Pues el gobierno simplemente reconoció que hay un proceso inflacionario, aun cuando abiertamente no lo diga, y por ello pues sustituyó ello por denominaciones de muchísimo valor nominal, que implica de una u otra manera pues una facilitación para el proceso de compra de bienes y servicios por parte de la población. ¿Cómo entendemos la política monetaria del Estado cuando en el año 2008 se crea? ¿Cómo entendemos que en el año 2008 se crea este Bolívar fuerte? ¿Cómo entendemos esa política monetaria donde se le quitan 3 ceros al Bolívar y ahora se le adicionan? ¿Cómo entendemos esta conversión? ¿En qué se basa la política monetaria? ¿Cómo podría usted explicar esta política? Lo que eso significa es que definitivamente pues quitar ceros a una moneda tal como fue en el año 2008 bajo ninguna circunstancia implica que la inflación pues se va a resolver. Eso fue una ilusión óptica en el cual pues la gente llegó a pensar que
bajo esa decisión pues la inflación iba a controlarse. Hoy la realidad es, aproximadamente unos 8 o 9 años después, es que el bolívar, en lugar pues de valorarse, de tener un mayor poder adquisitivo, de tener una mayor capacidad de compra, es todo lo contrario, es absolutamente un bolívar muy devaluado, con muy poca capacidad de compra, producto obviamente de una gestión de política monetaria equivocada. Por lo tanto, la inflación no se derrota con quitar cero o con poner cero. La inflación se derrota es con medidas de política monetaria acorde con la realidad del país, con un gasto fiscal acorde con la realidad del país, y no definitivamente pues inyectando cantidades de recursos a la economía sin tener la economía la capacidad de poder absorber dichos recursos, que al final eso lo que hace es convertirse en inflación, mucho más cuando tenemos un aparato productivo sumamente débil, con una oferta de bienes y servicios muy caída, que se conjuga pues entonces una baja producción con una gran cantidad de recursos en el mercado. Obviamente pues la ecuación es inflación. Exactamente, esas serían las medidas que deberían acompañar a una ampliación del cono monetario. Sin embargo, no obstante, ¿cuántos años de vida va a tener este cono monetario? ¿Cómo calcula usted cuánta va a ser la vigencia de este nuevo cono monetario? Bueno, eso es muy difícil poderlo predecir, porque eso va a depender de una u otra manera de las políticas que el gobierno tome con la finalidad de tratar de controlar la inflación. Lo que sí es claro, de que si se toman las medidas adecuadas, sobre todo si se estimula la oferta de bienes y servicios, principalmente por la vía de la oferta nacional, entiéndase, por la vía de la producción nacional, ayudado un poco con las importaciones, no a los volúmenes que definitivamente existían antes, puesto que los recursos en reservas internacionales no dan para importar los niveles que teníamos en los años 2008. Obviamente, pues, bajo esa premisa de tener una política de incentivo a la producción, de control de la política monetaria y de control del gasto por parte del Estado, pudiéramos estar viendo que la inflación empiece definitivamente a dar manifestaciones de progresiva desaceleración, que influye de manera positiva pues en la capacidad de compra del nuevo billete. Pero de no ser así, pues obviamente el nuevo billete, su capacidad de compra va a durar igualmente poco como duró el bolívar fuerte. Economista, la banca está en la capacidad de distribuir este nuevo cono monetario. ¿Es conveniente para la banca y sus operaciones estos nuevos billetes por cuestión de volumen de dinero? No, sin duda. El nuevo cono monetario es conveniente para todos. Es conveniente para el usuario que va al telecajero, y le coloco un simple ejemplo. Si usted antes definitivamente quería retirar 10,000 bolívares en billetes de a 100, estábamos hablando que usted tenía que recibir pues prácticamente 100 billetes para poder retirar 10,000 bolívares. Hoy prácticamente usted con 4 billetes recibe en buena parte la misma cantidad, o con un billete recibe prácticamente la misma cantidad. Por lo tanto, los cajeros van a tener una mayor capacidad de dispensar, los clientes van a tener una mayor capacidad de poder satisfacer sus requerimientos de efectivo yendo a los telecajeros. La banca va a poder definitivamente satisfacer las necesidades a nivel de todo lo que es el interior, tomando en consideración pues, que esos recursos se desplazan vía Panamericano. Por lo tanto, es una decisión que la consideramos simplemente positiva, porque se está adaptando a una realidad de inflación del país, pero sin duda que va a facilitar los procesos comerciales del país, y va a evitar pues, que la gente tenga que cargar bultos de bolívares en los bolsillos, en las carteras, para poder pues comprar cualquier bien. Ahora pues usted con 10 billetes de 20,000 está hablando que está teniendo en el bolsillo pues 200,000 bolívares. ¿Y cosa que antes era imposible con billetes de 100 obtener pues 200,000 bolívares.
Por En la último, cartera me refiero. le iba a preguntar, ¿cuál cree usted que es la estrategia del Ejecutivo Nacional para la recuperación económica? Se habla de dos escenarios. Usted plantea en algunas alocuciones, en algunas declaraciones que hemos leído acerca de dos escenarios: un escenario de inercia, donde no cambia nada, y un escenario donde posiblemente pues se vea ya suspendido el control cambiario. ¿Nos podría explicar brevemente cuáles serían esos dos escenarios y las consecuencias para la política económica? Bueno, sin duda que el Estado puede definitivamente permanecer con la misma política que venía anteriormente, cuyos resultados no han sido nada favorables, lo cual significa que el Estado mantenerse inmóvil desde el punto de vista económico, pues las perspectivas no son nada favorables para lo que resta definitivamente del año. En caso contrario, si el Estado llegase a tomar algunas medidas que tiendan pues a controlar un poco la inflación, que tiendan a incentivar el aparato productivo, y que va a ser un año de una u otra manera pues que puede estar siendo ayudado por unos ingresos adicionales desde el punto de vista petrolero, dado el incremento que estamos teniendo en el petróleo a nivel global y por ende en la cesta petrolera venezolana. Eso puede incidir en una recaudación de 6.000 a 7.000 millones de dólares adicionales para la República este año. Eso pues pudiera definitivamente estar reflejándose en un bienestar, no definitivamente a los niveles que hemos tenido en años anteriores, pero sí puede la economía empezar definitivamente a dar signos de mejora, con una posible pues desaceleración de la inflación, con una posible recuperación del PIB, básicamente pues porque venía por casi 4 periodos cayendo de manera consecutiva, y en algún momento pues el PIB va a empezar efectivamente a repuntar porque ya no puede seguir cayendo más. O sea que va a ser prácticamente un rebote producto de la caída anterior, pero que al final es preferible pues que empiece el rebote y no que siga el pronunciamiento de la caída, que al final será mucho más perjudicial para el país, para la población y para todos en general. Voy a abusar y voy a hacerle una última pregunta. ¿Qué le recomienda usted directamente a las empresas? ¿Qué pueden hacer ante esta situación crítica económica? Pues mira, hay varias cosas definitivamente. La primera de ellas, estar consciente que las empresas tienen que adaptarse a una nueva realidad de mercado, que no vamos a estar viendo los niveles de demanda en crecimiento, que posiblemente pues la demanda tienda a estabilizarse con quizás una muy pequeña mejoría, lo cual va a incidir en que definitivamente las empresas pues no van a poder ver su capacidad de venta incrementarse en términos de producto o en términos de volumen de manera tal como lo desean. Por lo tanto, las empresas tienen que adecuar sus inventarios a los niveles de capacidad, no solo de producción, sino de venta, porque si producen más allá de lo que la demanda les exige, pueden colocar definitivamente inventario por periodos largos, y un inventario ahorita parado es recurso que queda inmovilizado ante una realidad que no es nada favorable para las empresas. El otro punto es definitivamente que las empresas tienen que estar conscientes que quien maneja y quien direcciona el éxito o el fracaso de las empresas es su recurso humano. Por lo tanto, esos recursos humanos deben ser resguardados de la mejor manera posible, colocando pues a las personas prioritarias en las áreas adecuadas, con la finalidad de permitir que la empresa siga manteniendo sus niveles de producción y se siga sosteniendo para estar presente en los tiempos mejores que sin duda habrán de venir. Debemos recordar que las crisis no son eternas y que lo que tenemos es que pasar esta fuerte marea que tenemos en este momento, preparándonos para mejores tiempos, y eso lo podemos hacer definitivamente en crisis. Las crisis son las mejores épocas para aprender, para luego enfrentar definitivamente tiempos de mucho más calma. Muchísimas gracias, de verdad, economista. Bueno, entonces estaremos pendientes. Estoy segura que de esta crisis pues saldremos, como usted dice, pues por lo menos aprendidos. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Vamos a unos breves mensajes comerciales, amigos. Les recuerdo que estamos hablando acerca de cono monetario. Al retorno tenemos ya en cabina al economista Luis Lozada, él es de la Universidad de Carabobo, una persona que ya ha estado con nosotros en el programa y que nos va a dar muchísimas más luces acerca de esos escenarios que presentaron además un grupo de economistas reconocidos en la Universidad de Carabobo recientemente. Ya regresamos con Venezuela Empresarial.
Amigos, estamos de regreso ya con Venezuela Empresarial por 105.3 FM Unión Radio. Amigos, hoy estamos conversando acerca del cono monetario, una nueva medida que llega al país en un momento pues de incertidumbre política, económica y social. Pues bueno, otra cosa a la cual debemos adaptarnos. Aquí no nos da tiempo de adaptarnos a un cambio cuando ya nos viene otro. Tenemos en cabina al economista Luis Lozada. Él es de la Universidad de Carabobo. Bienvenido. ¿Cómo está? Luis, ¿cuáles son los escenarios que presentaron el grupo de economistas recientemente de la Universidad de Carabobo? ¿Qué escenarios, qué ven ustedes que pueda ocurrir en los próximos meses, en el corto plazo? Bien, nosotros en la Universidad de Carabobo, a través de la Escuela de Economía y de acuerdo a algunos análisis que hemos realizado, estimamos, y lo venimos haciendo hace 2 años, estimamos 3 escenarios que ha tenido el gobierno o que podría tener el gobierno a disposición. Uno de ellos era el escenario optimista, que básicamente le hemos venido dando un porcentaje de 10% o menos. Hoy le damos menos de 10% de que pueda ocurrir. Ese escenario optimista básicamente lo que estaba sugiriendo es que el gobierno comenzara a aplicar medidas digamos, de cambio, de ajuste necesarias en términos monetarios, fiscales, entre otros. Hay un escenario de más de lo mismo, que es el que ahorita le estamos dando mayor fuerza, porque en realidad hace 2 años hablamos de un 80% de probabilidad, o entre 60 y 80% de probabilidad de que el gobierno siguiera haciendo lo que venía haciendo. Inercia, ¿ok? Y básicamente lo que ha venido pasando es eso. Y más preocupante aún, que lo detecté hace unas declaraciones hace un mes más o menos, del diputado Héctor Rodríguez, que viene y dice que bueno, que si en Venezuela vuelve a subir el precio petrolero, que es lo que ellos están esperando, todo se resuelve aquí en Venezuela. O sea, nos está demostrando que ellos esperan más de lo mismo, seguir haciendo lo mismo, y ese mismo era simplemente mantener la economía interna con precios petroleros altos, traer todos los productos que podían traer y de alguna manera mantener esos subsidios, esos precios de esos productos en la economía, y que la gente estuviera feliz dentro de ese rango de dinámica que ellos estaban manejando. Y bueno, un posible escenario, un tercero que digamos que es el escenario ideal que estamos proponiendo, que es aplicar una serie de medidas integrales económicas, un plan de gobierno integral. Eso implica que no solamente es aplicar medidas económicas tradicionales en aspectos macro y microeconómicos, sino que también tiene aspectos institucionales, es decir, hay reformas de leyes que se deben hacer para volver a garantizar y crear incentivos a que dinamice la economía, incentive la producción, entre otros. Y por último, tiene que ver también con algunos aspectos en el área microeconómica que vayan a atender todas aquellas necesidades que están afectando la dinámica de funcionamiento, no solamente de los agentes, sino de las ciudades, comportamiento, funcionamiento y eficiencia de las mismas, para que garantice que el proceso se pueda dinamizar. Es uno de los pocos temas que tocan, ¿okay? En esto hay que trabajar con una figura de proceso de un sistema federal de gobierno y con un proceso de transición económica. Esa transición económica es simplemente pasar a una economía netamente de mercado, pero consolidada con unas instituciones que respalden el desarrollo y el desenvolvimiento de la misma. Perfecto. ¿Qué opinión le merece este nuevo cono monetario y qué representa este nuevo cono monetario en cuanto a la caída del poder adquisitivo? Bueno, básicamente, como dijo el entrevistado anterior, lo del cono monetario está demostrando que tenemos una inflación galopante que está destruyendo el valor de la moneda. Básicamente lo que está demostrando es algo que ha tratado de disfrazar el gobierno. Y a nosotros los economistas nos preocupa que un Banco Central de Venezuela a estas alturas todavía no haya publicado cifras oficiales de inflación de todo el año pasado, cuando de alguna manera está establecido que una vez finalizado un mes se debe publicar cuánto fue la inflación de ese mes. Tenemos un año completo que no han publicado. A pesar de eso, nosotros hicimos estimaciones, yo diría, muy optimistas, que rondaban entre 600 y 700% de inflación de este año que terminó. Se habla de 1000 ya.
Sí, se filtró supuestamente información donde se habla de que está entre 800 a 1000% este año que acaba de terminar. Eso demuestra lo grave o la situación, digamos, delicada en que nos encontramos. Más grave o delicado aún es de lo que se está hablando. Se está hablando de que la caída del PIB este año pudo haber sido o haber alcanzado el 23% del PIB. Eso es alarmante porque te está demostrando una situación crítica. Lo más crítico que puede vivir una economía es que estemos viviendo lo que se llama estanflación. ¿Y qué es estanflación? Estar experimentando una economía con caída del Producto Interno Bruto y a la vez con niveles altos de inflación. La inflación más alta del año pasado va a ser Venezuela, con toda duda, y 2 años anteriores que estábamos entre los primeros, segundo o tercero con el nivel de inflación más alta. Los pronósticos para este año hablamos de que pueden llegar hasta 2.200% de inflación, algo que sería ya entrar netamente en hiperinflación. Y estamos hablando de cifras oficiales. Cuando digo cifras oficiales es utilizando la metodología de la cesta básica que se utiliza para medir la inflación. Y recuerden que de esa cesta básica hay como 6 productos que han estado regulados. Pero si vemos desde noviembre del año pasado, octubre del año pasado, a enero, han ocurrido ajustes y los ajustes han sido significativos porque, claro, tuviste tanto tiempo un producto que si en 20 bolívares, 40 bolívares y lo pasaste de 20, 40 a 3.000. Entonces ya evidentemente el salto es alto y eso es lo que está repercutiendo en la inflación y es lo que ellos han tratado de disfrazar. Incluso estaba escuchando que una estimación del Sendas que es escandalosa, que dice que para diciembre de 2017 posiblemente esa canasta básica familiar, la cesta básica, estaría rondando los 3 millones de bolívares. Sí, es muy factible. Si la inflación es tan alta como lo que se está proyectando, es muy factible que ese sea el valor. Entonces imagínate cuánto tendría que ganar un trabajador, cuánto tendría que ganar incluso un gerente alto, incluso un presidente de empresa para poder hacer frente. Y el ciudadano común, ¿cuánto tendría que ganar para poder cubrir, digamos, una canasta como esa? En verdad que es una situación delicada. Y además, ¿cuántos trabajos tendríamos que tener? Porque vamos a suponer que, vamos a echarle pichón a ese 2, 3 trabajos y todavía. 2, 3 trabajos y llegar en la noche a ver qué otra cosa haces para poder solventar esa situación. Existe la ilusión para mucha gente de ver un billete de mayor valor y suponer que eso podría significar que tengo más dinero. Pero es así realmente. Ahorita fíjate que un salario mínimo se paga con un billete de 20,000, un billete de 5,000 y 4 billetes de 500 y pago el salario mínimo. Entonces, tener un billete de más alta denominación para muchos podría ser, mira, tengo un billete de 20,000, tengo más dinero. ¿Es así o realmente no se traduce en poder adquisitivo? No, quien pueda pensar en algún momento que tener un billete más grande es tener más dinero en bolsillo, básicamente no es entender la realidad de la economía que se está viviendo, porque lo que te está demostrando eso es que lamentablemente hoy por hoy para tú comprar los mismos productos que comprabas hace unos meses atrás tienes que pagar más cantidad de billetes. Entonces lo que está haciendo el gobierno para tú evitar tener la molestia de tener 100 unidades de un billete que era la más alta denominación, lo vas a tener solamente 1 o 2 billetes con alta denominación en el bolsillo. Eso es lo que está demostrando. O sea, estamos perdiendo poder adquisitivo en realidad en ese escenario, que es muy triste en verdad. Yo no sé qué pasó con esa publicidad que tenía el gobierno nacional que hablaba con tanta vehemencia en el 2008 de que teníamos un bolívar fuerte. Pues bueno, ese bolívar fuerte se perdió, se desapareció y lo pulverizaron ellos mismos. Yo quisiera acotar algo aquí, si me lo permite. Claro. Una de las situaciones que explica evidentemente este cambio del cono, justifica el cono monetario, evidentemente es lo de la inflación, que ya hemos hablado, que está destruyendo el valor o el poder adquisitivo de la moneda. Pero yo quisiera hablar del causante de esta necesidad de aplicar esta medida. Y el causante no es porque tengamos una guerra económica o que tengamos a alguien que nos está saboteando o unas mafias, sino sencillamente es la mala gestión que tiene el gobierno en materia de política monetaria, política fiscal que ha venido ejecutando en los últimos años y que evidentemente estamos pagando las consecuencias. Para dar un ejemplo sencillito, la economía hay que verla como una balanza. De un lado tengo bienes y servicios y de otro lado tengo masa monetaria. Si yo, por ejemplo, como gobierno comienzo a hacer aumentos de salario como se han hecho en los últimos meses, entre el año pasado y este que comenzó, hago el aumento sin haber aumentado la productividad o la producción nacional, automáticamente yo le estoy agregando a esa balanza más dinero, más billetes, y la balanza se desequilibra porque los bienes no se cambiaron, no se agregaron más bienes. Entonces, ¿cómo es la única forma que se corrija nuevamente ese desequilibrio? Bueno, que por esa cantidad de bienes que tenías disponibles tenga que pagar más billetes
por cada uno de ellos. Ahí estás demostrando que estás generando inflación. Otro ejemplo para explicarte la idea de lo que decía anteriormente con respecto a la necesidad de reformas en términos institucionales. De un plumazo, hace unos años, el expresidente Hugo Chávez destruyó la productividad de este país cuando firmó la nueva ley del trabajo, en donde bajó la jornada laboral de 8 a 6 horas, y bueno, automáticamente que le dijo a los venezolanos, mira, vale, tú vas a trabajar menos, vas a ganar lo mismo. Pero ojo, tú estás generando una destrucción de la productividad nacional. Ahora las empresas tienen que pagar lo mismo produciéndole o generándole menos producto a sus trabajadores. Eso automáticamente te está desequilibrando la balanza. Eso va a generar inflación. Entonces, eso es algo que hay que decirlo, porque a veces hay venezolanos que han pensado, oye, qué chévere, voy a ganar más dinero trabajando menos, o el mismo dinero trabajando menos, pero no te estás haciendo daño, porque al final eso se te va a traducir o se te va a devolver en una economía inflacionaria. Y si a esto le vemos la espiral que se ha generado, que creer que se va a resolver el problema de la pérdida del poder adquisitivo del venezolano, aumentándole el salario y de manera inconsulta, como lo ha hecho el gobierno, pues más exponencialmente está generando este desequilibrio que genera el caos inflacionario. Esto del recorte del IVA del 2% representa un ingreso fiscal inferior para el Estado. Esto está acorde al cumplimiento de las obligaciones contempladas que tiene el presupuesto nacional. ¿Cómo hace el gobierno para equilibrar, recibir menos dinero del impuesto? Bueno, básicamente no estaba presupuestado en el presupuesto actual, pero lo que va a ser seguramente algún crédito adicional o algún tipo de como se está llamando a un año más de ¿cómo fue que el nombre que le dan? Emergencia económica. Uh-huh. Pues la emergencia económica lo que justifica es que el gobierno puede manejar los presupuestos discrecionalmente y por lo tanto no va a tener que estar ajustado a un presupuesto. Muchísimas gracias, de verdad. No, una última pregunta rapidito. ¿Vienen más aumentos salariales? Sí, es muy probable que el gobierno se vea en la obligación de hacerlo, en la obligación por lo que está pasando la pérdida del poder adquisitivo y lo otro por el populismo de querer mantener felices a los venezolanos, los ciudadanos, porque bueno, una forma de buscar evitar popularidad, perder la popularidad y bueno, viene cerca lo que es primero la unidad tributaria y segundo lo que sería el 1 de mayo. Claro. Bueno, además que un aumento salarial no es beneficioso si tomamos en cuenta todo lo que se ha dicho. Exactamente. Que mientras más gane, pues también más voy a gastar y más escasez va a haber. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos rápidamente a las conclusiones del programa. Estamos nuevamente con Arquímedes Román. Arquímedes, en base a todo lo que escuchaste de nuestros calificados expertos entrevistados, ¿cómo ves tú esa vigencia de ese cono monetario y qué es lo que va a pasar en Venezuela? ¿Cómo se incentiva esa producción, que es una recomendación que ambos hicieron en el mejor escenario económico, en un marco país, en un contexto económico que pareciera no incentivar en ningún momento la producción nacional? Bueno, mira, con esto que se ha hecho del cono monetario y toda su muy defectuosa aplicación en Venezuela, el gobierno ha puesto realmente la cómica, porque trata de aparentar que está resolviendo un problema y no está resolviendo ningún problema, lo está agravando, y la aplicación de la medida que tenía en cartera, que era el cono monetario, resultó realmente un desastre. A estas alturas, pues, todavía no está circulando el nuevo cono monetario. Había una cantidad de mentiras y de engaños en el camino y esto ha resultado algo muy doloroso. Toda la población ha sufrido con esta implementación. El gobierno naturalmente ha perdido ha ganado, diría yo, ha ganado desprestigio. Su desprestigio ha aumentado y la vida de este cono monetario es muy efímera, porque a la inflación, el ritmo que va, de acuerdo a lo que escuchamos de nuestros entrevistados, en poco tiempo el billete de 20,000 bolívares te servirá para tomarte un café. Entonces sí, habrá que volver a quitarle cero a la moneda y volver a empezar el mismo cuento que ya nos estamos acostumbrando por lo fastidioso que es. Así es. Y acerca de estos escenarios que ambos invitados expusieron, ¿qué crees tú? ¿Que sigue la inercia hasta tanto haya un cambio de sistema
o que sí se tomarán medidas tendientes a recuperar un poco el tema productivo nacional? No creo que haya ninguna medidas económicas de fondo. Aquí vamos a seguir con medidas paliativas, medidas para preservar el poder, para preservar la ilusión de que hay alguna distribución de alimentos, pero no va a haber medidas de fondo porque no están en el programa, en el guión, en el esquema ideológico de este gobierno. El objetivo del gobierno es fundamentalmente permanecer en el poder, y todas estas medidas van a hacer correr la arruga, a la espera de que venga el aumento del petróleo, y eso aliviana un poco las cosas por un tiempo y luego verán qué otra cosa se les va a ocurrir. Pero el objetivo fundamental es mantenerse en el gobierno indefinidamente, y para ello, o por ello, no van a hacer ninguna medida de fondo que realmente cambie esta economía moribunda en una economía vital, libre y enérgica, que realmente genere oportunidades para toda la población. Bueno, además que últimas declaraciones de esta semana, bastante lamentables, dicen que la revolución, mientras más pobre es la población, más se sostiene la revolución. Así que bueno, a dónde estamos tendiendo el país a mantener una revolución basada en la pobreza. Lo triste además es que hubo muchísimos aplausos a esas declaraciones, lo que significa que, bueno, lamentablemente pues está funcionando la estrategia comunicacional del gobierno. Por eso nosotros recomendamos siempre a nuestra audiencia, sobre todo nuestra audiencia empresarial, nuestra audiencia que tiene que ver con el sector productivo nacional, que no dejen de lado estar siempre pendiente de cuáles son las nuevas estrategias de supervivencia empresarial, atender a todas las posibilidades comunicacionales, a todas las posibilidades gerenciales y a todas las innovaciones que puedan mantenerse en pie, porque de verdad que bueno, yo también estoy convencida, como dijeron ambos de nuestros invitados y como siempre comentamos Arquímedes Román y yo, que quienes superemos este momento país como empresa, como pequeños, medianos o grandes empresarios, pues saldremos fortalecidos, porque la resiliencia, pues bueno, nos va a ayudar a seguir en el tiempo y además a crecer y a realmente consolidar grandes empresas en el futuro. Nos despedimos, amigos, recordándoles que los ciudadanos, profesionales, ejecutivos, empresarios, emprendedores, nosotros queremos una Venezuela de primera. Queremos una Venezuela empresarial. Nos despedimos, Mari Menuto y Arquímedes Román en los micrófonos. Zenaida Gamarra en la producción, Brian Flores en la grabación, Carlos Paz en los controles, María Andreina Machado en la gerencia de producción, Edgar Barrios en la dirección de la emisora. Feliz tarde, será hasta el próximo sábado por Unión Radio 105.3 por Venezuela Empresarial.